Egunon, el debate territorial cántabro de Bernardo Francisco Colsa Lloreda. Un librote grandote que parecería que tiene más páginas de las que tiene, porque tiene 800 páginas. Es grande porque la calidad del papel es importante, es sustancioso el papel para un duradero sostenimiento y una perdurabilidad en unas tapas más o menos duraderas. ¿Cuál es el propósito de este libro? Este libro trata de exponer las vicisitudes y circunstancias en las que surge la posibilidad de tener una autonomía de Cantabria. ¿Por qué? Porque Cantabria fue contestada como comunidad autónoma. Desde el año 1983, donde se hace el café para todos, provincias y diputaciones provinciales para todos, gracias a Javier de Burgos, aunque se suele obviar que hubo más debate territorial en el siglo XIX con incluso dibujos de posibles regiones en el año en la década de los 40, los 60, los 70, los 80, los 90 de ese siglo XIX convulso, en los que se fue saltando la posibilidad de una integración de Cantabria en Castilla la Vieja o con Asturias, con lo cual el debate estaba ahí al pil, aunque se ha ocultado con la única barrera y forma de medirlo de lo que sucedió en 1833 con el mapa de Javier de Burgos. Pero hay que decir que antes de 1833 Cantabria no era Castilla, Cantabria era otra cosa, como lo puede atestiguar, por ejemplo, que en el año 1800, en la revuelta de los comuneros, en Cantabria no hubo ninguna revuelta, los comuneros eran cosa de Castilla y ya está. Y cuando llega el periodo de la transición, Cantabria estaba inserta por obligación dentro de Castilla la Vieja, pero solamente desde 1833 en adelante hasta 1981. Por lo tanto, había habido una serie de debates cuando se abre la posibilidad de la territorialidad de las autonomías. Una de las primeras en tratar de lograr ese hecho es Cantabria. Y se hicieron una serie de debates a nivel periodístico en esos momentos en los que había conversaciones a nivel artículo en las publicaciones periódicas, cuando había periódico por la mañana, periódico por la tarde, de fin de semana, pues se hicieron una serie de defensas de una postura, de otra, y lo que quiere hacer Bernardo Francisco Colsa Lloreda con este libro se hace una recopilación de esos artículos para la exposición pública de ese debate, para que tenga constancia el pueblo de Cantabria de hoy. Bueno, de hoy en este caso es un libro de edición Estantín del año 2013. Es decir, ya tiene 8 años. Para que quede constancia de que la posibilidad de una autonomía de Cantabria, por sí y para sí, no solamente está establecida a nivel político en los representantes que se batieron el cobre para tratar de desligar de cualquier otro proyecto la comunidad de Cantabria, porque se especuló en el periodo de la transición que pudiera hacer parte con Asturias, como era una posibilidad, o que hiciera parte con Castilla, cosa que había sido durante 150 años prácticamente, o incluso que hiciera parte con el elemento vasco-vizcaíno, cosa que había hecho parte también en el pasado, porque Cantabria en cierta medida es un poco como Polonia. ¿Por qué como Polonia? En cierta medida está bien traído porque la bandera rojigualda, o blanquirroja más bien, ¿eh? Porque la rojigualda es de todos y la blanquirroja es específica de Cantabria. Cosa que deberían de entender que una cosa es no ser parte de Castilla y otra no ser parte de España. Se puede ser español sin ser castellano. ¿Entienden? Bueno, pues el asunto estriba que la blanquirroja es la bandera de Polonia y la bandera de Cantabria.
Aunque hay algunos con el mandato de Nacho Diego que la entregaron en una pose, no era una foto robada, una pose con el rojo arriba y el blanco abajo. ¡Viva Indonesia! ¡Viva Indonesia! Pues en este libro tenemos una primera parte, una introducción histórica acerca del peculiar equilibrio de la unidad de los reinos peninsulares en 1492 hasta 1833, y después tenemos la crisis del antiguo régimen, la conformación del Estado liberal entre 1833 y 1898, y posteriormente la difícil concreción de la descentralización entre 1898 y 1931, la Segunda República y la dictadura, 1931-1975, y la transición entre el 75 y el 82, porque el 82, el 1 de febrero de 1982, es cuando ve la luz la Comunidad Autónoma de Cantabria. Y la segunda parte, la más sustanciosa, después de esta introducción, de la autoría, esta es la introducción en esas primeras 130 páginas, es una introducción histórica, contextualizadora de Francisco Fernando Colsa Lloreda. Después tenemos el debate cántabro en la prensa, en tres etapas. Una etapa entre 1895 y 1930, otra entre 1931 y 1937, y luego la más sustanciosa en cuanto a artículos, que es la de 1976 y 1982, que es la que precede a la constitución de esa comunidad autónoma de Cantabria. Cantabria, que el propio autor tiene otro libro respecto al Estatuto de 1936-1937, acerca de la constitución de esa Cantabria posible que truncó la guerra civil y el exilio. Este autor, que conozco perfectamente, tiene una dedicatoria de este ejemplar, que es el mío, para Juan Carlos: que la lectura de este libro te haga disfrutar tanto como a mí me satisfizo comprobar que lo que somos, un pueblo. Arronti Cantabria, un abrazo. Hay un vídeo de la presentación de este libro en el CASIC, en Santander, con el difunto y añorado Rafael de la Sierra y el propio autor, y no hay más. Es el único vídeo que existe acerca de aquellos tiempos en los que se produjo la presentación formal de este libro, que dice en la parte de atrás: contrariamente a lo que algunos se han encargado de divulgar con cierto éxito o predicamento, la cuestión territorial cántabra, esto es, el proceso de integración del territorio cántabro hasta convertirse en una comunidad autónoma, no es un hecho reciente. Desde la Edad Media hasta nuestros días, las distintas jurisdicciones cántabras, desde la pertenencia a un tronco cultural común, iniciarían un proceso de unidad y reivindicación colectivo que, sujeto a los vaivenes de cada época, culminará cuando se dan las circunstancias constitucionales que lo permiten. La identidad cántabra, perfectamente definida a lo largo de los siglos y fruto de ese proceso de integración, encontrará su articulación jurídica en 1982, concretamente el 1 de febrero de 1982. Sin este sustrato hubiera sido imposible conseguir lo que hoy es la Comunidad Autónoma de Cantabria. Este libro cuenta esa historia y cómo durante un siglo se debatió el asunto en la prensa, transcribiendo la gran mayoría de los artículos publicados. Aporta una documentación imprescindible para el estudio de la autonomía de Cantabria. Desde un primer momento se planteó como una recopilación de artículos de prensa que hablaba sobre la territorialidad y el encaje de Cantabria en el proceso descentralizador. El autor, perfectamente conocedor de nuestra historia, escarbó en los archivos periodísticos para transcribir todos los artículos de opinión sobre el tema que se remontan a finales del siglo XIX. A partir de ahí se consideró imprescindible introducir cada artículo en su contexto histórico para que el lector no tuviera una visión sesgada de la opinión del articulista. Dado el momento en que empieza a debatirse la cuestión cántabra, se hacía necesaria una introducción histórica, la primera parte, que ayudara a comprender el porqué de esa irrupción. La segunda parte de la misma es la consecuencia de la historia y la opinión transcrita de decenas de autores preocupados por el futuro de su tierra. Es un
libro de consulta y necesario, y muy necesario, porque aún hoy, en 2021, en febrero de 2021, cuando se cumple el 39 aniversario de la institucionalización de Cantabria como comunidad autónoma, hay gente que sigue discutiendo que Cantabria pueda, deba y necesite ser una comunidad autónoma diferenciada. Incluso discuten la historicidad de Cantabria. Y que el debate es moderno y únicamente imputable a Miguel Ángel Revilla Roiz. Sí, Miguel Ángel Revilla Roiz es un venerable ancianito, pero no tan anciano como para tener la culpa de la construcción de Cantabria como un hecho diferencial desde hace siglos. Tiene casi 80 años, no 800 años, ni 8000 años. Con lo cual es importante tener en mente y presencia este libro que viene de la mano de la Asociación de Defensa de los Intereses de Cantabria, surgida en el año 1976 para defender frente a aquellos que requerían y exigían la integración de Cantabria en Castilla, como si fuera un hecho natural e imperecedero y imposible de cambiar en ningún momento, fuera cual fuera la voluntad de los cántabros. Lo cual es absurdo y aberrante, tanto en cuanto la historia puede demostrar, como hace Bernardo Francisco Colsa Lloreda, que Cantabria ha sido mucho más tiempo algo propio y distinto de Castilla, sin dejar de reivindicar que lo hacen su españolidad, que estar dentro de Castilla como algo compartido. Es más, los mismos números de la economía dicen que ser una comunidad autónoma tiene mucho mayor beneficio que ser una provincia, como por ejemplo lo que le pasa a la región leonesa, que en el mapa de Javier de Burgos de 1833 era una región reconocida. Incluso en 1976 todavía sigue siendo una región aparte reconocida, la región leonesa de León, Zamora y Salamanca. Miren los indicadores de las diputaciones de León, Zamora y Salamanca actualmente dentro de la supuesta comunidad birregional de Castilla y León. Y aún así, el 23 de abril, el día de los comuneros, el día de la comunidad de Castilla y León, hay gente que sigue exigiendo una Castilla grande que incluya a Cantabria y a La Rioja. ¿Es eso aceptable? No. Por eso es de agradecer la existencia de libros como El debate territorial cántabro para todo aquel que le interese Cantabria y sus orígenes y su realidad. ¿Por qué surge? Pues aquí tiene una explicación de los debates que precedieron a la constitución de Cantabria como comunidad autónoma. Y sin más, eskerrik asko, agur bero bat, beti helpean.